Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello. You're listening to us via WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio from downtown New Haven, and streaming live La Voz Hispana CT via Facebook, YouTube, and Twitter. This is Norma Rodríguez-Reyes, your host in K-PASA. And I'm Jose Candelario, and we're sponsored by the Cornell Scott Hill Health Center, a community of caring. So thank you, Cornell Scott Hill Health Center, for making this possible. Thank you. And today we have with us, we're going to be speaking about this and I think this is very, very important to all the residents of New Haven. And not only the residents of New Haven, but this is one of the reasons why a lot of people moved to New Haven, so that their children could go to the universities free of charge. And we're going to be talking about New Haven Promise. To do so, we have Jorgelis Casanova. She oversees scholars' success in college, application recruiting within New Haven public schools, community engagement, and more for New Haven Promises. In partnership with Connecticut State Department of Education, Casanova is the driving force behind events related to FAFSA CT, which we'll be talking about that in a few, the statewide push for completion of federal aid documents, a New Haven Promise alumni, and a 2017 honors program graduate of Albertus Magnus College. Miss Casanova prides herself in being the first of 6 siblings to graduate college and is passionate about New Haven's community. Casanova has impacted countless scholarships through academic, financial, and career counseling. Thank you so much for being here with us today. Thank you so much for having me. It's truly a pleasure to be here. And also joining us here in the studio is our interns through the New Haven Promise program, Chelsea Hara and Christian Lozano, who have been with us for the past month and a half, helping us out here at La Voz Radio and La Voz Hispana in the newspaper side, doing all these kind of background work and, getting a ton of experience through us. And we welcome you in. We want to say thank you. Yes. Not only are they getting a lot of experience through us, but we are also learning a lot from them, because we're talking about different generations here, okay? Mm-hmm. So, Jorgelis, tell us, what are the benefits of the New Haven Promise program? Well, New Haven Promise has evolved over the years. Initially, it was just a scholarship when it was announced in 2011. And now we're a scholarship, student support, and career launch organization. And so we have paid summer internships, robust summer programs that we have. Our scholarship is the biggest part of our program. But we also assist our students in preparing to launch their careers and eventually come back to the city of New Haven. So our motto is to, through, and back. Okay. And so give us specific guidelines in order for you to be a New Haven Promise scholar. Absolutely. So New Haven Promise is for city residents. You do have to be a New Haven public school student or a charter school student. We have a list on our website for at least grades 9 through 12. The longer you're in the city of New Haven and attending an eligible school, the more benefit the student receives. It is on a sliding scale. We also have the requirement of a minimum 3.0 GPA upon graduation. So if you're having a little hiccup in the beginning, you still have plenty of time to get it right by the end of senior year when you graduate. And a minimum of 40 hours of community service with a New Haven nonprofit organization. So we do believe in our students giving back to the city that's preparing to invest in their education. And last but not least, that the student is in attendance in school, so 90% attendance. And that's really one of the biggest requirements that we try to work with the district on, and the schools and the families. It takes a village to really make this possible. Yes, and they also have to do 40 hours of community service. Mm-hmm, absolutely. So our students contribute a lot to the city of New Haven. That's great.
Very. Those are hefty requirements. I mean, the attendance one is pretty tough to maintain. Out of your applicants, I mean, is there something that you snoop out? Is there like an investigative committee? Can I like say that I've been to school and get by, or is it no. tougher than what it seems? No, it's certainly tougher than what it seems. We have data that we do receive. We track the students. They can enter our system as early as 7th grade, which is a pledge for New Haven Promise, as long as they have a personal email and their own parent email that they can use so that we can receive permission from the parents to begin supporting and tracking the students. I know the attendance requirement is definitely something that we've worked on, particularly with our Hispanic and African American students. That's where we see the biggest issue because of familial responsibilities. And so we do ask the parents to support the students, especially because they're older now. They feel like the students can contribute more and help more, but their education is immensely important, and being in school is part of that learning ability. My follow-up question is, now, can you go to Hopkins and still be eligible for this, or is this just New Haven Public Schools? Who specifically? So it is New Haven Public Schools and charter schools. Our approved charter schools are at Highville, Amistad, and Common Ground. Those are our 3 high school charter schools. We do work with Booker T. Washington as well, and the Amistad Achievement Network here in the city of New Haven, where their schools are based in the city of New Haven. But for the most part, our majority of our students are in New Haven Public Schools. Okay, but you say charter because it's charter schools, but they're not like HSC or HSC is a New Haven Public School. It is. It's part of the Open Choice Program. Okay, so as long as magnet schools are eligible then. Yes, and there is a very extensive list on our website if anybody needs to know whether their middle school qualified and if their high school also qualifies. I've had the pleasure and honor of working with the school district this past year with the 8th graders and making sure that their families are aware as they're selecting and applying to different schools. So I know one of the biggest ones we get is Eli Whitney. It is not a New Haven public school, so it doesn't qualify for New Haven Promise. What? So it's like you really have to start making your choices earlier and earlier. Absolutely. It's like by 4th grade, I have to choose where I have to live in order to be eligible for this. It's Absolutely. Yeah. So, I mean, one of the great things is we have a wonderful summer program partnership with Quinnipiac University. And we've been doing that for the past 3 years, which really helps us get the families in earlier because they don't have to pay for these programs. New Haven Promise does cover the expenses through the state's expansion grant. And Quinnipiac University has been a wonderful partner. So this year we had nearly 35% of the students were Hispanics in the program, and we had 53 total students there in comparison to prior year where we only had about, I would say, a total of 30 students last year. So it's a lot that's going on and that's happening. The earlier you're in the system, the more prepared you're going to be to get that New Haven Promise scholarship. So how do the students hear about New Haven Promise? So yeah. So that's kind of my role at New Haven Promise. I do partnerships throughout the city of New Haven, both with nonprofits. For example, most recently, I was at Our Lady of Guadalupe Parish in Fairhaven, and they have me come every single year to talk to their families about New Haven Promise. I do that solely in Spanish. I have workshops with New Haven Promise to provide information with the school district and also within the schools. So if you visit FAFSA CT, you'll actually see that I started posting my workshops for this year, both in English and Spanish, and I'll be adding the registration links. And I do want to share that more than 1,000 New Haven Promise scholars have self-identified as Hispanic and qualify for New Haven Promise. And 72% of them have either graduated, completed their funding, or remain enrolled, which is actually a significant number of students who are finishing. Yes, 72% are finishing. Are finishing through the program. I mean, graduating their courses in college. Absolutely. We distributed $9.13 million to Hispanic students only through New Haven Promise.
which is quite significant when you're looking at our total overall, which is about 25 million. Where was this when I went to high school? Yeah. Where does this money come from? So New Haven Promise, the scholarship is solely funded by Yale University, and we receive support from the Community Foundation for Greater New Haven and Yale New Haven Hospital. Those are our really top 3 core funders, and then we have support from other folks who can also donate. I want to like to remind everyone out there, you're listening to K-PASA with Norma Rodríguez and Jose Candelario here on WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio from downtown New Haven. And of course, we are brought to you by the Cornell Scott Hill Health Center, a community of caring. Thank you so much. So does the New Haven Promise look at immigrant status? We do not. So we do fund DACA and undocumented students as well, immigrants, and we work very closely with those families to make sure that they're also navigating the financial application. The FAFSA is something that's available to citizens, and so we support with the ACTIS, which is the application, the aid application for Connecticut undocumented students. And we have great partnerships with folks like Connecticut Students for a Dream, ECMC, and I also lead our FAFSA sessions, so I'm pretty helpful to the families who are in different statuses and categories. What's ECNC? ECMC is an organization. It helps students with financial literacy. It's based actually in one of the community colleges, and we have been working with them recently to make sure that students are educated and finding support. They do offer wonderful one-on-one sessions for students, and so sometimes if I have a very delicate situation, I would refer a student to work one-on-one with ECMC or Connecticut Students for a Dream if they're DACA or undocumented. So what do the parents need to know? Parents, really supporting your student and keeping track. I think one of the biggest things that the parents don't realize that you can get a report from the district to see your students' grades, attendance, and to determine whether you're on track or not. And most importantly, that they can register for New Haven Promise as early as 7th grade so that you can receive all of those resources and all of those opportunities that you need. And once your student becomes a Promise Scholar, then we can help them, like Christian and Chelsea here, to be able to have paid summer internships. In fact, 33% of our hires this summer are Hispanic students, which is something that we're absolutely priding ourselves in, because we're always trying to be able to reach out to them to say, I know it's really difficult for you to determine if you want to help your family this summer or take an internship that's going to elevate you career-wise and take you to that next step where you need to be to graduate. But this is going to make it for you. This is going to be a highlight of your college career and determining if you're in the right major. And I would like to now switch conversation over to the end product of your services and ask Christian and Chelsea, who's been with us for a month. I'm going to begin with you, Christian, to be specific, Chris. How was the application process for you? So the application process is really easy. I had a lot of counselors at school, and just from New Haven Promise in general, you'll be assigned one, and whenever you need one-on-one help, they will help you in school, out of school as well. There's an office right in downtown New Haven that is always very user-friendly, and they have people there that could speak English, Spanish, whatever you need, they will help. Very good. Thank you, Chris. Interrupted there. But so that was the process. And Chelsea, now that you're part of the program, when you first came here, you first arrived here, is this your first internship through this program? No, it's not my first internship through this program. My first hire through New Haven Promise was with the Yale Center for British Arts. I was a research and curatorial assistant there. But the application process for finding internships through New Haven Promise is really easy. They make it super simple, and you usually have someone who's helping you find an internship that's specific to your major. Very good. And so you guys are been here at La Voz Hispana. How has your experience here at La Voz Hispana been for you? You both can answer one at a time. Yes, but before they answer, I am like elated. This is the first time that La Voz Hispana is working with New Haven Promise. So we have had it's an excellent partnership, and I really recommend New Haven Promise scholars
to all the businesses and organizations out there, because you not only are providing them with a service, but you're also receiving a service in return. So Chelsea, tell us about. Sure, your experience here at La Voz Hispana. What did you expect, and did we meet your expectations? Well, I largely expected to be working with like a physical newspaper because that's how it was like promoted to me. But when I got here, it was like you guys made it pretty clear you guys needed help in the social media aspect. So it's my first time helping people or like helping manage social media for our company. So it's been really informative, and I know it'll help me in the long run. So. Good. How about you, Chris? How's it been your experience here? You've been to the governor's, met the governor last week, and including how altogether. How would you summarize? So just like Chelsea, I really thought we were just gonna work with more like newspaper-wise things, just because that's how like we were presented in the beginning. But as it went on, started moving more towards like social media and more like about the background of the company's website and things of that sort. So how like the videos go into the website, how the videos go into the Facebook and all other social media, and that's what I just thought was the end. But because there's always new doors opening and always new things that are happening. Last week we got the chance to go to a very important meeting with the best newspaper and radio shows, Hispanic shows in Connecticut. Yeah, that was a good experience for you, and you got to speak to the governor. You got to speak there, introduce yourselves. How was that experience for you? So that experience for me was very eye-opening and very different. Because I also work in an internship with the governor for his campaign, and I've never met him before through that. So it was kind of eye-opening that through a different internship, I got to meet him as well, and I was just very excited to see your boss in person and just hear him talk, and for him to tell me that I should keep on the good work. So. I think what we need to mention to our listeners is the fact that we received an invitation to the governor's mansion to go over all of the Latino press, which radio, TV, newspapers, social media. So they basically wanted to get our perspective on different issues that were affecting the community. And I personally thought that this was an excellent idea to send our interns to it. And see, sometimes you have to open doors when even doors are not open to you, okay? The truth is that there were only 2 people that were allowed from a media source. But you know what? We had 3 people go. And the reason is because I needed my interns to be there, because once that happens, the bar changes. You've already upped the bar, and now these students have a lot of shoes to fill, okay? Because it's even though they weren't able to go to the governor's mansion, because I guess they changed the venue because it would have been too hot outside of the governor's mansion, so they went to the Hartford Club instead, which is also a very great venue, and it's an excellent opportunity for our interns to be able to have that opportunity. Plus, you know what? That helps them in deciding what career path they really want to follow. Because the mere fact that you got to meet the governor and a lot of the media's out there, okay, that gives you opportunities. Absolutely. And if I may, we recently had our first alumni survey ever. And 2/3 of our Hispanic students said that they're making at least as much as their parents were. And that's really significant. Our students need the exposure, but most importantly, they need the learning experiences so that they can compete and be able to launch their careers in what they studied for, not land somewhere else where they didn't have any idea they'd be, and it doesn't align with their studies. But not only that, to be able to be paid fairly, to be able to climb up that economic ladder. I think New Haven Promise, one of the biggest things that people don't realize is that we're an economic development model. This is what we're trying to do.
Yeah. And let me tell you right now, I'm very proud of Chris and Chelsea. They represented La Voz Hispana very well at this meeting. They got a round of applause from everyone, and everyone that was there acknowledged Norma's attempt and saw how we were there trying to develop future leaders in the press, especially Hispanic media. Thank you so much. Yes. And it's amazing. The students that we got, both of them are from UConn. And I happen to be a UConn graduate myself. And when I went to UConn... Is that why you took it easy on them? When I went to UConn, they couldn't even pronounce my last name. And my last name is Rodriguez. Today, Rodriguez is a household name. Needless to say, when I went to UConn, there were hardly any Latinos there. And today, Chelsea and Christian are making sure that they know where they come from and where they've been and where they're going. So thank you so much for this opportunity. Unfortunately, time is running very, very short. I was wondering if you have anything that you'd like to say before we close? Yes, if anybody has any questions or you need any support, whatever it is that you need, please visit New Haven Promise's website, click the Contact Us tab, and send me an email. I am super accessible. And all I want to do is make sure that you're prepared and that your students are ready and that you're not missing out on this wonderful opportunity. You could be here. And you're starting as early as kindergarten. Yes. We're starting as early as kindergarten. Early and often is the motto here, I guess, for New Haven Promise. Yes, we're trying to. The sooner we build that relationship, the more successful it'll be. So do you have like a percentage in terms of how much monies they end up receiving? Because you said they start at kindergarten and then how does it work? So the scholarship is up to full tuition at an in-state public college or up to $2,500 at in-state private college. Basically, it's up to because it depends on how long they've been in the city of New Haven and how long they've been attending a New Haven school. The last chance someone has is grades 9 through 12. So in 9 through 12, do not leave the city of New Haven. Do not leave your eligible New Haven school, not even for a year, because it'll void the student's eligibility. So my daughter is basically not eligible because she's going to Hopkins for at least 1 year. Yeah, absolutely. Yes. I'm sorry, but yes. But I am the director of FAFSA CT, and I do provide resources to students statewide. So if you guys are looking to do the senior year, when you get to the FAFSA, you're looking for scholarships or you need help completing that application, I'm your person to go to still. And you're still here. available to them. I am still available, and I will help you find scholarships. In fact, we had a student who went to FAFSA CT from New Britain, and she did receive the Puerto Rican scholarship, and she was in the Puerto Rican parade in New York, and I had the honor of sending her so many scholarships, and she received a majority of them. She said about 75% she received of the scholarships that I sent her. Congratulations and thank you. And That's- thank you. And where were you? Where were you 20 years ago? I was not born. Thank you so much. And I just want to remind you that you guys have been listening to WNHH 103.5 FM. Downtown New Haven and streaming live La Voz Hispana CT, Facebook, YouTube, and Twitter. This is K-PASA with Norma Rodríguez. I'm Jose Candelario, and today we had New Haven Promise. Thank you so much, guys, for coming through. We'll be back in español. Yes. So, por favor, quédense porque van a escuchar esta entrevista en español, que es muy importante para nuestra comunidad. We want to thank the Cornell Scott Hill Health Center, a community of caring. Me vieron a mí, no mi adicción. Fueron honestos conmigo. Dijeron que no sería fácil, no me dejaron rendirme. El equipo de trabajo fue generoso y compasivo. Fueron firmes cuando necesitaron serlo. Aprovecha la oportunidad, cree en ti mismo. Si usted, un miembro de su familia o un amigo está sufriendo de adicción al opio, llame a nuestra línea de ayuda para tratamiento de Suboxone de Cornell Scott Hill Health Center al 203-503-3755. Tenemos clínicas localizadas en New Haven y Ansonia.
Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos. Y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut, código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. Estás escuchando La Voz Hispana de Connecticut. Muy buenas tardes. Ustedes están escuchando a WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio desde Downtown New Haven. Y estamos streaming a través de La Voz Hispana CT en Facebook, YouTube y Twitter. Esta es Norma Rodríguez-Reyes, su anfitriona de ¿Qué pasa? Con José Antonio Candelario y hoy estamos oficiados por Cornell Scott Hill Health Center, a Community of Caring. Muchísimas gracias, Cornell Hill Health Center. Bueno, hoy tenemos con nosotros, y este programa es muy importante para todos los padres que están allá afuera, ¿ok? Dinero gratis. Yes. Para educación. Esto es beca. Tenemos becas para los estudiantes que residen en New Haven. Y esta es una de las razones por la cual cuando este programa originalmente se estableció, era que ellos también estaban interesados en atraer gente de los suburbios, de otras ciudades, para que se vengan a vivir aquí en New Haven, porque aquí hay mucho espacio, ¿ok? Porque se están construyendo demasiado de viviendas. Así que tenemos bastante vivienda para todas las personas que están allá afuera, que quieren vivir aquí en New Haven y que sus hijos vayan a la universidad gratuitamente. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Liz Casanova. Ella supervisa el éxito académico en la universidad, el reclutamiento de las solicitudes dentro de las escuelas públicas de New Haven, la participación comunitaria y más para los New Haven Promise. En asociación con el Departamento de Educación del Estado de Connecticut, Casanova es la fuerza impulsadora detrás de los eventos relacionados con FAFSA, CT, el impulso estatal para completar los documentos de ayuda federal. Alumna ella de New Haven Promise y graduada del programa de honor de Albertus Magnus College en el 2017. La señora Casanova se enorgullece en ser la primera de 6 hermanas en graduarse de la universidad y la auspicia la comunidad de New Haven. Casanova ha impactado a innumerables académicos a través de asesoramiento académico, financiero y profesional. Con nosotros a Jorge Lisa. Hola, gracias. Gracias tanto por estar con nosotros hoy. Y también tenemos nuestros pasantes, interns, Chelsea Jara y Christian Lozano, 2 estudiantes de New Haven que están atendiendo colegio en la Universidad de Connecticut, y tuvimos la oportunidad de tenerlos por un mes aquí en La Voz Hispana trabajando junto con ellos y ellos enseñándolos a nosotros muchas cosas, porque la juventud tiene también una contribución tremenda. Yes, y esta es la primera vez que nosotros estamos participando con New Haven Promise y fuimos muy, pero muy, déjame ver cuál es la palabra. ¡Orgulloso! Nos sentimos orgullosos de tener estos dos estudiantes con nosotros que han sido un éxito para nosotros y una ayuda grande para nosotros, para movernos, para
otro nivel. Pero con nosotros vamos a empezar a hablar con Jorge Liz, que ella es la directora de este programa. Bueno, cuéntanos por favor sobre New Haven Promise. Okay. New Haven Promise es un programa de becas, apoyos estudiantil y también ayudamos a los estudiantes con el lanzamiento de carrera. Inicialmente el programa solamente era una beca, pero durante los años hemos expandido y pudimos apoyar más a los estudiantes con su tiempo a ir al colegio, su éxito en el colegio y regresar a la ciudad de New Haven para trabajar. Ok, entonces básicamente no es solamente que sean aceptados y se le dan la beca. Ustedes se quedan con ellos hasta que se gradúen, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuándo tú empiezas a trabajar con la juventud? Nosotros empezamos lo más temprano, es actualmente kindergarten, pero el estudiante se puede registrar lo más temprano, es el 7º grado. Y empezamos con programas de verano para los estudiantes gratuitos. Este año, 35% de los estudiantes en nuestros programas de verano con la Universidad de Quinnipiac fueron hispanos y pues tenemos mucho orgullo que los estudiantes hispanos están conectados con nosotros y se están manteniendo activos en sus académicos. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de New Haven Promise, promesa de New Haven? No solamente la beca es hasta la matriculación completa en un colegio público del estado de Connecticut o hasta $2,500 en un colegio privado del estado de Connecticut. También tenemos nuestro programa de pasantías, por eso Christian y Chelsea tienen el honor de estar aquí. Tenemos muchos estudiantes en la ciudad de New Haven que están en las pasantías a través de New Haven Promise. Y 33% de los estudiantes que están en pasantías este verano son hispanos. También ayudamos a los estudiantes a prepararse para lanzar su carrera, hacer conexiones como la que Chelsea y Christian están haciendo aquí para poder entrar a las carreras que ellos están estudiando y tener no solamente éxito, pero una ganancia diferente de lo que ellos están acostumbrados familiarmente. Bueno, quería recordarle a los negocios y las organizaciones que se encuentran allá afuera. Este es un excelente programa para que uno pueda recibir internado, ustedes le dicen pasantía, Sí. Pasantía en español, interns, en otras palabras, estos son estudiantes que vienen a trabajar en su organización, pero también para aprender, para que ellos aprendizaje, pero a la misma vez ellos no solamente están aprendiendo de nosotros, sino que nosotros estamos aprendiendo bastante de ellos, porque especialmente las organizaciones que tienen muchas personas que son media edad, que no son tan jovencitas y no dominamos muy bien la computadora, la media social, y ellos, bueno, que nacieron, se puede decir, con la computadora en la mano. Muchos ni saben escribir porque siempre se pasan en su computadora. Pero aunque tienen ese fallo, que no saben escribir, pero con las computadoras son genios. Yo definitivamente recomiendo este programa para todas las personas. ¿Con quién es que se puede poner en contacto las personas que le gustaría un estudiante de New Haven Promise? Perfecto. En nuestra página electrónica, newhavenpromise.org, se puede contactar con mi colega que es Jenny, y ella es la persona que está directando y ayudando a los negocios y a los estudiantes conectarse para recibir estudiantes que van a poder hacer los proyectos, pero también que van a poder aprender y beneficiar más de las oportunidades. Quiero hablar un poco sobre el proceso de aplicación para ser elegible y para para los beneficios. Sí, pues esta beca sí es para los residentes de New Haven. Es muy importante mencionar que tienes que ser residente de la ciudad de New Haven y el estudiante tiene que asistir a una de las escuelas públicas de New Haven o las escuelas charters. Tenemos una lista de las escuelas que cualifican en nuestra página electrónica. Lo más que el estudiante está viviendo en New Haven y asistiendo a las escuelas de New Haven, más beneficio va a recibir el estudiante.
Otro requisito es un grado acumulativo de 3.0 al final de su carrera de la escuela secundaria, 40 horas de servicio a la comunidad antes que se gradúe de la escuela secundaria, y no más de 90% asistencia en la escuela secundaria. Sí tiene que asistir a la escuela secundaria, coger buenas notas o calificaciones, y nosotros ayudamos con todo. Yo soy la persona que hace todos los eventos, todas las informaciones, las aplicaciones con los estudiantes en las escuelas públicas y las escuelas charters, y todos los eventos en la comunidad también, si alguien quiere invitarme. Hay 2 o 3 escuelas que no son elegibles, que están en la ciudad de New Haven, que son como Hopkins, y tú dijiste Eli Whitney también no está elegible para... Correcto. Este año yo tuve un gran honor de trabajar con las escuelas públicas en asistiendo a los estudiantes de 8º grado y los padres, teniendo talleres de información para que puedan saber cuáles escuelas cualifican y cuáles no. Y la Whitney no es una escuela que cualifica para New Haven Promise, pero yo sí soy directora de nuestro iniciativo con el estado de Connecticut de educación, que se llama FAFSA-CT, y todavía apoyo a todos los estudiantes estatales que están en el proceso de aplicando al colegio o la aplicación financiera para recibir ayuda para ahorrar el colegio. New Haven Promise toma en consideración el estatus inmigratorio de los estudiantes. No, nosotros aceptamos todos los estudiantes, no importa si es ciudadano o no es ciudadano, después que haya estado aquí desde 9º grado hasta el 12 grado, y si no cualifica para la beca New Haven Promise, parte de mi trabajo con el estado de Connecticut es ayudar a los estudiantes a navegar y encontrar recursos que sí pueden cualificar. Y este año tuve la oportunidad de mandarle unas becas a una estudiante que no vive en la ciudad de New Haven, y ella me notificó que recibió 75% de las becas que yo le mandé, y pudo estar en la parada puertorriqueña este año porque recibió la beca de la parada puertorriqueña en Nueva York. Qué bueno. Bueno, ¿y qué necesitan saber los padres? Lo más importante es que los estudiantes sí tienen que estar en la escuela. Creo que durante mis años aquí he visto que algunas veces los estudiantes tienen que elegir entre ayudar a la familia y asistir a la escuela. Eso es algo que sí tiene un impacto luego cuando estén aplicando al colegio, aplicando a esta beca. Y también nuestra aplicación está abierta a lo más temprano 7º grado y toma menos de 10 minutos si el estudiante tiene un correo electrónico y tiene un correo electrónico el padre. Y si tiene alguna pregunta, yo estoy aquí para ayudarlos durante todo el proceso. Y quería avisarle que 72% de nuestros estudiantes hispanos que activaron la beca se han graduado del colegio. Eso es muy impresionante. Y otra cosa que quería anunciar es que hicimos ¿cómo se dice? Nuestra primera encuesta de alumnos. Y la mayoría, 2/3 de nuestros estudiantes dijeron que están ganando más que sus padres. Wow. So, esta oportunidad es bien tremendo, y su asistencia durante la carrera es bien importante porque muchos estudiantes se pierden durante la carrera sin ese apoyo. Además, ustedes están año tras año como un recurso para ellos. Sí, año tras año. Ya en el momento que el estudiante entra a nuestro sistema, nosotros podemos mandarles mensajes, comunicar con ellos, empezar a trabajar con el distrito y la escuela para asegurarse que esté preparado y listo para recibir esta beca, no solamente para graduarse, pero para que tenga un plan después y nosotros sigamos apoyándolos. Tú sabes que la educación es la puerta para salir de la pobreza. So, padres, por favor, no sacrifiquen sus hijos, ¿ok? Traten de buscar otras maneras para resolver sus problemas, pero no sacrifiquen la educación de su hijo, porque ellos lo van a ayudar. Muchos de ustedes vinieron de otros países para que sus hijos tengan una mejor vida. So, ya que están aquí,
ayúdenlo a que logren una mejor vida. Y la única manera de hacer eso es a través de la educación. Y aquí tenemos la oportunidad de que nuestros hijos sean educados gratuitamente. Y tenemos muchas universidades, porque creo que Connecticut tiene muchas universidades. Yo estoy seguro que hay una lista en New Haven Promise de todas las universidades que cualifican para esta beca. Imagínate no tener que pagar nada. Y no importa su estatus migratorio. No tienen que pagar para que su hijo vaya a la universidad y tenga un mejor porvenir que el que usted ha tenido, ¿ok? Sí. Puedo decir que tú anteriormente tú dijiste que ese es un programa para desarrollar económicamente nuestra ciudad. ¿Cómo describe eso? Sí, el programa cree en asistir a los estudiantes, prepararse para el colegio. En el colegio tener pasantías que son no solamente trabajo que no va a estar relacionado a lo que están estudiando, pero pasantías que van a ayudar a los estudiantes a ser más competitivos cuando se estén aplicando para los trabajos de tiempo completo. Y también, pues, cuando estén en ese tiempo que están aplicando, preparándose para aplicar para ese trabajo, nosotros ayudamos que ellos puedan navegar. Porque todo el mundo sabe que ese ingreso, ese primer año cuando sales de colegio, es importante, es donde empiezas. Y después de ahí tú vas elevando más de nivel. También quiero anunciar que nosotros sí distribuimos $9.13 millones a los estudiantes hispanos por esta beca. Nuestro total es 25 y todavía eso es muy significante, y queremos más estudiantes que estén preparados, que estén recibiendo los recursos que nosotros tenemos, incluyendo nuestros programas de veranos gratuitos que tuvimos este año con la Universidad de Quinnipiac. ¿Y tienes educación financiera también para los nosotros, estudiantes? Parte de Christian y Chelsea pueden decirle que parte de sus pasantías, su programa pasantía con New Haven Promise, tenemos talleres para los estudiantes, para que puedan ellos seguir elevando de nivel también profesionalmente, pero en la información que le damos también es conectado a los pasos que van a hacer los próximos años, preparándose para esa nueva página económicamente, vamos a decir, porque va a ser algo nuevo. Para mí fue algo nuevo cuando yo me gradué de la beca. Yo no entendía algunas cosas diferentes que tú no puedo cualificar para cupones y cosas así. Y pues es muy diferente cuando tú estás saliendo de la pobreza. Eso mismito. Bueno, ahora podemos hablar ya fin por los pasantes. Mis favoritos desde el día primero. Tengo dos favoritos, son solo dos, pero son Chelsea Jara y Cristian Lozano. Y quiero preguntar primero a Cristian cómo fue el proceso de aplicar para la New Haven Promise y cómo ellos te ayudaron a aplicar a otras becas y pasantes. Bueno, la proceso de New Haven Promise es muy fácil. Yo tenía muchas personas en la escuela que me ayudaban a mí, como mis guidance counselors que yo tenía dentro de la escuela, y también tenía un guidance counselor con New Haven Promise que siempre me mandaba emails y me contactaba y quería que yo cumpla el sueño de muchos niños en este país y más que menos en esta ciudad. Qué bueno. Pues entonces vamos a ver a la señorita Chelsea que está con nosotros. Chelsea, ¿cómo se fue la experiencia? ¿Qué tú pensaste que iba a pasar y qué sucedió ya cuando llegaste aquí? Bueno, fue una experiencia tremenda y aprendí mucho de cómo trabaja el radio y en la página electrónica de La Voz Hispana. Y es un honor trabajar con gente que tiene tanta experiencia y conexiones en la comunidad. Bueno, Chelsea y Christian tuvieron la oportunidad de ser invitados a una mesa redonda de las diferentes de la prensa hispana. Todo lo que tiene que ver hispano con la televisión, la radio, los periódicos y media social fueron invitados a la mansión del gobernador
pero después se cambió porque estaba muy caliente afuera, se cambió para el Hartford Club, y entonces ellos fueron representando la voz, ¿ok? Pero a la misma vez como New Haven Promise Scholars. Y eso fue una experiencia increíble. Háblanos, Chelsea, ¿cómo fue tu experiencia ahí con el gobernador? Estaba muy nerviosa trabajando ahí en el Hartford Club, pero conocí mucha gente que trabajan en la media latino y pude hablar con ellos sobre cómo funciona la media y hice muchas conexiones. Bueno. Cristian. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy diferente y muy real. Yo también en otro programa trabajo para el gobernador en su campaña y nunca la he conocido, entonces era una experiencia muy buena para mí. El gobernador me felicitó por mi trabajo en este programa y también trabajando con su campaña, y yo me fijé en muchas cosas que el futuro es ahora y que nosotros somos el futuro y que hay que aprovechar los nuevos trabajos que hay en este estado. Puedo decir que su atendencia en esa reunión fue una inspiración para muchos de los adultos que estuvieron allí, porque por primera vez había un representante tan joven de nuestra comunidad hispana en la mesa, y todito estaban ahí bien celosos de esa oportunidad, y hasta una señora decía, ay, si yo tenía esta oportunidad 20 años atrás en esta mesa, pero esto representaron buenísimo Chelsea y Chris, y hablaron y todo, y orgulloso, no puede ser más orgulloso que de estos dos jóvenes. Sí, así que eso es para que ustedes sepan que nosotros hacemos lo que necesitamos hacer para abrir puertas para nuestros jóvenes y para nuestra comunidad, porque eso es lo que tenemos que hacer si queremos seguir hacia adelante. Queremos darle las gracias a Jorge Liz por estar hoy aquí y por el buen trabajo que ella hace con nuestros estudiantes, que Dios sabe que se necesita y nuestra gente necesita una persona tan comprometida y tan committed, ¿ok?, a la causa. Gracias. Gracias. Y si alguien tiene una pregunta o quiere ponerse en contacto conmigo, por favor visite nuestra página electrónica newhavenpromise.org y seleccione la información que dice Contact Us. Me contactas, me mandas un correo electrónico o me llamas y yo te responderé y yo ayudaré de lo más que yo pueda. Así que usted no tiene ninguna excusa, ¿ok?, para que su hijo o su hija no vayan a la universidad, porque aquí hay un programa que pueden ir gratuitamente a la universidad, pero sí tenemos que hacer nuestra tarea de antemano, prepararlo, hacer lo que se necesita hacer para así abrirles la puerta a ellos. Pues usted está escuchando ¿Qué pasa? Transmitido por WNHH 103.5 FM, la Voz Hispana Radio desde Downtown New Haven. Y estamos vivos por la Voz Hispana CT en Facebook, YouTube y Twitter. Tenemos que dar las gracias a the Cornell Scott Hill Health Center, a Community of Caring, for their sponsorship. Gracias. Y gracias a ustedes y nos mantendremos en contacto, ¿verdad? Sí, gracias. Thank you so much. La Voz Hispana de Connecticut, el único periódico que cubre las noticias locales de todas las ciudades del estado. Noticias que tienen que ver con el quehacer político, educativo, económico y social de la comunidad hispana de Connecticut. Los mejores articulistas y reporteros, el mejor contenido editorial. La Voz Hispana, la voz de todos, la voz del pueblo. ¿Qué tal, amigos de La Voz Radio 103.5 FM en Connecticut?
Les habla el doctor Carlos Cruz, médico autor de la columna Salud y Calidad de Vida que se publica en el semanario La Voz Hispana con la información más actualizada para todos ustedes. Esta semana vamos a estar conversando sobre la actualización que ha realizado la Asociación Americana del Corazón. Y es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los Estados Unidos y en todo el mundo. Según la actualización de estadísticas de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas del 2022, la asociación establece que 121.5 millones de personas en los Estados Unidos tienen hipertensión arterial, 100 millones tienen obesidad y más de 28 millones tienen diabetes tipo 2. La Asociación Americana del Corazón también ahora agrega al sueño en la lista de verificación de la salud cardiovascular. Si recordamos, en el año 2010, la Asociación Americana del Corazón definió una nueva orientación de salud cardiovascular para promover